En el vídeo de hoy os hablaré del tratamiento coguiado de la capsulitis adhesiva. El índice que seguiré será una introducción, cómo diagnosticamos con las pruebas de imagen la capsulitis adhesiva, el grueso de la charla será el tratamiento coguiado y unas conclusiones. Y una de las cosas que tenemos integrado mucha gente en el día a día es el uso de la IA generativa, el ChatGPT, Gemini o similares. Y bueno, una de las cosas que podemos hacer es preguntarle a nuestra IA, a nuestro asistente personal, que puede ser el ChatGPT, que qué haría si tuviese una capsulitis adhesiva. ¿Qué tipo de infiltración o inyección se realizaría? Pues fijaros lo que me contesta. Dice que el tratamiento dependería de la fase en la cual se encuentra y de tratamientos previos que ha recibido. Con respecto a las opciones principales, se haría una inyección intraarticular de corticoides como primera opción. Dice que la opción más recomendada por las guías clínicas, e incluso te diría que se la haría en las fases iniciales. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué medicamento usaría? ¿Y cuál vía sería la vía que usaría para realizarla? Como segunda opción, sería una inyección distensiva o una hidrodilatación capsular, que dice que es una buena opción, sobre todo para recuperar la movilidad en fases ya más tardías. Normalmente dice que lo haría con guía ecográfica o guía fluoroscópica. Y por último dice que sería útil también como alternativa una inyección del nervio supraescapular. Luego al final, como resumen, te dice que según la fase, qué inyección se realizaría y un resumen de decisión personal que realizaría ChatGPT. Bueno, voy a contaros un poco yo ya qué es lo que hago o qué es lo que podemos hacer. A modo de introducción, la capsulitis adhesiva, el personaje que nos encontraremos será normalmente una mujer de en torno a 50-60 años, es la fase en la que más frecuentemente ocurre, y que le duele el hombro y que encima tiene limitación de la movilidad, sobre todo a la rotación externa, y que el dolor empeora por la noche. Sobre todo con respecto a la capsulitis adhesiva primaria, es muy frecuente en diabéticos. Si esta mujer encima lleva ya un típico sensor de insulina o sensor de glucemia en el brazo, que ahora usan mucho los diabéticos, pues ya el diagnóstico está hecho. Si le duele el hombro, lleva el sensor y encima tiene dolor con limitación de la rotación externa, el diagnóstico de capsulitis clínico está hecho. De hecho, se dice que incluso los pacientes diabéticos tienen entre 2 y 4 veces más frecuentemente capsulitis que los pacientes que la población general. Y en la población general, la capsulitis adhesiva se ve en torno al 3-5%. Decir también que la capsulitis puede ser primaria, como en el caso de la diabetes, pero también puede ser secundaria, cirugías previas, traumatismos, tendinopatías calcificantes, etc. Y lo más importante es conocer la historia natural de la enfermedad. La mayoría de las capsulitis se resuelven en torno al año de forma espontánea. Y tiene una serie de fases. Existe una fase de precongelación, que es la etapa en la que normalmente cuesta y es difícil diagnosticarla, porque lo que tiene el paciente es dolor y ligera limitación de la movilidad, pero poco. Entonces, esto puede simular cualquier patología del hombro, ya sea una tendinopatía del manguito rotador y otras patologías que dan dolor en el hombro. En la fase de congelación, cada una de las fases dura entre 2-3 meses. La fase de congelación normalmente es donde se suele diagnosticar la capsulitis adhesiva. El dolor se hace más intenso y aparece ya un rango de movimiento muy restringido, sobre todo tanto el movimiento activo como el movimiento pasivo, sobre todo en la rotación externa. La fase ya de congelado, o que también se conoce como la fase adhesiva, es la que ya existe una rigidez marcada y el dolor va disminuyendo. También disminuye algo la limitación de la movilidad, aunque persiste esta rigidez marcada y sobre todo el dolor disminuye bastante hasta incluso desaparecer prácticamente el dolor. Y es la fase de la descongelación en la que desaparece el dolor y desaparece la limitación del movimiento. Normalmente el uso de infiltraciones normalmente coguiadas o guiadas por la imagen se usan para rehabilitar. Siempre van asociadas a ejercicios de rehabilitación para mejorar este rango de movilidad del hombro. ¿Cómo llega el paciente al radiólogo o al que hace pruebas de imagen? Pues puede llegarnos desde dos vías. Una, cuando llega a realizarse una ecografía por un dolor de hombro de carácter inespecífico, o muchas veces también nos llega cuando estamos informando de resonancia magnética y encontramos hallazgos típicos de capsulitis adhesiva. ¿Cómo vemos en la ecografía la capsulitis adhesiva? Lo primero que nos va a llamar la atención cuando realicemos la ecografía es que el hombro en el cual tiene esa capsulitis adhesiva y tiene dolor, al realizarle movimientos de rotación externa del hombro, esa rotación externa va a estar limitada. Podemos compararla con el lado contralateral para ver cómo, como en la imagen de ahí del paciente, cómo en un hombro tiene una rotación externa completa y en el otro tiene una rotación externa limitada. ¿Qué signos ecográficos podemos ver? Pues muy típico encontrarnos como signo indirecto líquido en la vaina de la corredera bicipital. Muy típico encontrarnos un engrosamiento
del intervalo rotador, que puede asociarse, aunque es poco frecuente, a aumento de vascularización, como en este caso. Y otra cosa que es muy típica, aunque es difícil valorarla porque tenemos que poner al paciente en rotación externa, es valorar el receso axilar y ver cómo un receso axilar normal o un receso axilar en un paciente con capsulitis adhesiva, en el cual veremos un engrosamiento, hipocongenicidad e incluso podemos ver en determinadas ocasiones un aumento de vascularización en el estudio por el color. En resonancia magnética, dependerá de la fase en la que nos encontremos de la capsulitis adhesiva. En la fase aguda de una capsulitis adhesiva, los signos típicos serán un engrosamiento y un edema a nivel del triángulo graso del intervalo rotador, lo que se llama la ocupación del triángulo graso del intervalo rotador, y veremos también un engrosamiento con edema en la secuencia sensible al líquido de todo lo que sería la cápsula articular, ¿vale? El aumento de grosor y edema en el intervalo rotador y un engrosamiento de toda la cápsula articular con, en la fase aguda o de congelación o congelado, unas áreas de edema de esta cápsula articular. Es muy típico también encontrarnos un engrosamiento de este receso axilar con un edema en secuencia sensible al líquido a nivel del receso axilar. Como signo indirecto, que es muy inespecífico, líquido en la corredera bicipital. En las fases más crónicas, como la fase más crónica, hay una fase más inflamatoria de congelación y una fase de congelado más fibrosa. Entonces, en esa fase más fibrosa, en esa tercera fase, lo que veremos es donde los mismos signos, la ocupación del intervalo rotador, pero aquí, en vez de tener una señal alta en la secuencia sensible al líquido, tendremos una señal baja tanto en secuencia T1 como secuencia T2, ¿vale? Y veremos un engrosamiento con una baja señal de la cápsula y de esa zona del intervalo rotador. Como decía anteriormente, la mayoría de las capsulitis adhesivas, excepto un 10-15%, se suelen resolver de forma espontánea en 1 o 2 años. Se puede usar tratamiento conservador, ejercicio de fisioterapia, de movilidad del hombro, antiinflamatorio, etc. Si los síntomas son refractarios o queremos acelerar el proceso de recuperación de una capsulitis adhesiva, podremos usar inyecciones. Inyecciones de corticoides, como veremos a continuación, se pueden realizar en la bursa subaqueomieltoidea, inyecciones intraarticulares glenumerales a nivel del intervalo rotador o asociar a inyecciones intraarticulares altos volúmenes de suero fisiológico. También, como otras opciones, se pueden hacer manipulaciones cerradas bajo anestesia en quirófano, artrolisis glenumeral artroscópica o abierta y también una técnica que está muy de moda, que es la embolización selectiva de los vasos que vascularizan la cápsula y el intervalo rotador. Hablaré de los tratamientos ecoguiados. La primera infiltración que podemos hacer es en la bursa subaqueomieltoidea. Esta es la que menos realizamos para tratar la capsulitis adhesiva. Es la más utilizada cuando hay patología del manguito rotador. Es menos efectiva que la inyección intraarticular para mejorar el dolor y el rango de movilidad según los artículos, como veremos a continuación. Normalmente usamos una aguja intramuscular y infiltramos corticoide y anestésico local. La infiltración intraarticular glenumeral, que se puede hacer con un acceso posterior anterior. Yo últimamente uso más el acceso posterior, como en esta imagen. Esta sería la cabeza del húmero, esta sería la glenoide, y busco, aquí estaría el labrum posterior, y uso un acceso en plano con guía ecográfica, acceso posterior. Normalmente es muy efectiva, como decía la IA, el ChatGPT, en fases tempranas, y es muy eficaz para mejorar el rango de movilidad y para mejorar también el dolor. Como decía, en algunos estudios no es significativamente superior a la hidrodilatación o la hidrodistensión capsular, como veremos a continuación. Otra infiltración que se puede realizar es la infiltración a nivel del intervalo rotador, ¿vale? También con guía ecográfica, también en plano. Normalmente hay que buscar este plano con el hombro un poquito en rotación externa. Veremos el tendón del bíceps, la estructura que está por debajo será el ligamento glenohumeral superior, y la estructura o el techo del intervalo rotador será el ligamento coracohumeral, que sería esa estructura. Usaremos guía ecográfica e infiltraremos en plano a nivel del intervalo rotador. Hay estudios que indican que esta infiltración ofrece mejores resultados que la inyección intraarticular glenumeral en el alivio del dolor y en la mejora del rango de movimiento, sobre todo en etapas tempranas, etapas de congelación. Suelo usar el mismo material que para una inyección subacromial, una aguja intramuscular, y inyectamos corticoides y anestesia local. Y por último, la hidrodistensión o hidrodilatación de la glenumeral, que sería una inyección igual que una inyección intraarticular, pero aquí, aparte de meter corticoide y anestesia local, metemos altos volúmenes de suero fisiológico, hasta 16-17 centímetros cúbicos. Es una técnica que los radiólogos estamos muy acostumbrados a hacer para hacer punciones ecoguiadas previas a realizar artro-RM de hombro,
y mejora el rango de movilidad a corto y medio plazo. A largo plazo es verdad que hay estudios, como veremos a continuación, que no se ha visto que mejore con respecto a la inyección intraarticular. Tampoco mejora la función del hombro con respecto a inyecciones intraarticulares y a veces esta extensión de la cápsula articular es incómoda para el paciente y se puede realizar asociada a un bloqueo anestésico del nervio supraescapular para que le duela menos al paciente. Técnicamente se realiza igual que una inyección articular, vemos la aguja espinal llegando al receso articular posterior con un acceso en plano y vemos cómo distendemos la cápsula articular con ese gran volumen de líquido con anestesia local, corticoide y suero fisiológico. Ahí vemos cómo está entrando el líquido y cómo vemos en directo cómo se va distendiendo la cápsula articular con un acceso posterior. Y ahora vamos a ver qué dice la literatura con respecto a todo este tipo de inyecciones e infiltraciones que podemos hacer ecoguiadas. Este consenso Delphi de la Sociedad Europea de Radiología, en la declaración número 13, con un nivel de acuerdo del 97,8%, dice que las inyecciones de corticoides glenumerales con guía ecográfica es la técnica más rentable para el tratamiento inicial de la capsulitis adhesiva en comparación con hacerla por palpación o por guía fluoroscópica. Por lo tanto, queda claro en este acuerdo Delphi que la inyección intraarticular con guía ecográfica es la técnica para la capsulitis adhesiva en estadios iniciales, con un nivel de evidencia 3. En este artículo se compara la evidencia entre o la eficacia y seguridad entre inyecciones intraarticulares corticoanestésicas y subacromiales en el tratamiento del hombro congelado. Y vieron que los resultados principales fueron que las inyecciones intraarticulares ofrecieron mayor reducción del dolor en comparación con las inyecciones subacromiales durante los primeros 3 meses, pero dijeron que no había diferencias significativas y efectos adversos. Como conclusiones llegaron a que las inyecciones intraarticulares ofrecen mejores resultados en el alivio del dolor, mientras que ambas técnicas son comparables en relación a la funcionalidad del hombro y a la seguridad. En este artículo evaluaron la eficacia de las inyecciones corticoanestésicas, corticosteroideas en el intervalo rotador en comparación con inyecciones intraarticulares y subacromiales para el tratamiento en los estadios iniciales del hombro congelado. Y vieron que la inyección en el intervalo rotador mostró una mejora más rápida y significativa en el alivio del dolor y el rango de movimiento sobre todo pasivo. Y también mejoró la funcionalidad del hombro en comparación con inyecciones intraarticulares y subacromiales. Por lo tanto, según el artículo, la inyección en el intervalo rotador es más efectiva que la inyección intraarticular y la inyección subacromial para mejorar el dolor y la funcionalidad del hombro en el hombro congelado. Este artículo lo que comparó fue la hidrodistensión glenumeral asociada a corticoides, es decir, suero con corticoides de anestesia, para evaluar si mejoraba el dolor y rango de movilidad en capsulitis adhesiva comparado con inyecciones intraarticulares corticoanestésicas aisladas. Se hizo un ensayo clínico controlado y autorizado con 76 pacientes que recibieron 3 inyecciones con guía fluoroscópica, no con guía ecográfica, que es la que normalmente realizamos, comparando el efecto de la hidrodistensión capsular frente a los corticoides aislados. Ambos grupos mostraron mejorías similares en cuanto al dolor y el rango de movimiento sin diferencias significativas. Por lo tanto, no se encontraron efectos importantes o diferencias importantes entre la hidrodistensión capsular y la inyección corticoanestésica aislada. Y por último, otra de las cosas que se compararon en este estudio es valorar la inyección intraarticular de corticoides intraarticular con dosis altas de corticoides, 40 miligramos, y dosis bajas de corticoides, 20 miligramos o placebo, para ver si mejoraba el dolor y la función del hombro. Vieron que ambos grupos, tanto los que tenían dosis alta, 40 miligramos de corticoides, como baja dosis, 20 miligramos, mostraron mejoría significativa del dolor, discapacidad de rango de movimiento en comparación con el placebo, sin diferencia significativa entre las dosis altas o dosis bajas. Por lo tanto, como conclusión, llegaron a decir en el artículo que no encontraba diferencia entre una dosis alta o dosis baja, por lo que recomendaban una dosis baja de corticoides para minimizar las posibles complicaciones que tienen los corticoides intraarticulares. Por lo tanto, y muy importante, vamos a realizar cualquiera de las infiltraciones que hagamos, las tendremos que asociar a ejercicios de rehabilitación. Es muy importante, aparte de infiltrar para rehabilitar. De hecho, uno de los problemas que hay es que cuando iniciamos la rehabilitación con dolor, esto hace que el paciente tenga menor adherencia a la rehabilitación, a los ejercicios, y como le duele el hombro, haga menos la rehabilitación. Por lo tanto, es importante a veces realizar este tipo de infiltraciones, que ahora veremos cuáles, para asociarla a los ejercicios de rehabilitación y que el paciente
mejore de su capsulitis adhesiva. Yo normalmente cuando hago algún tipo de infiltraciones, al paciente le recomiendo que haga una serie de ejercicios, suelo usar las guías de la SERMED, de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, le muestro al paciente los ejercicios, que son muy buenos, ahí tenéis el código QR, con una serie de vídeos, y le recomiendo que haga estos ejercicios al menos 3-4 veces a la semana para también terminar de mejorar de su patología. Entonces, como conclusiones, ¿qué tipos de infiltraciones tenemos? Pues básicamente vamos a desestimar la infiltración subacromioltoidea porque las guías clínicas, la evidencia científica y todo hace indicar que estas no son indicadas para la capsulitis adhesiva o hombro congelado, y nos quedamos con tres posibles infiltraciones. La infiltración interarticular glenohumeral, que sabemos que es eficaz para el dolor, pero la eficacia para mejorar el rango de movilidad es inferior a otras técnicas. La infiltración del intervalo rotador, que tiene los mejores resultados en la fase sobre todo temprana para mejorar el dolor y la movilidad del hombro. Y la hidrodistensión capsular o hidrodilatación capsular glenohumeral, que mejora el rango de movimiento, sobre todo el movimiento de rotación externa, y los beneficios a largo plazo no son superiores de la inyección intraarticular, hemos visto anteriormente. Por lo tanto, ¿qué hago yo en la fase temprana? Normalmente si pillo la capsulitis adhesiva en una fase inflamatoria, en una fase de congelación, o incluso en una etapa de precongelación, lo que hago normalmente es una infiltración, y más si veo que haya afectación a nivel de intervalo rotador, es una infiltración a nivel de intervalo rotador. Si la pillo ya un poco más tardía, lo que hago es una inyección intraarticular, que en general sí suelo asociar una hidrodistensión capsular. Y a veces incluso si la pillo en una fase ahí que ni frío ni calor, ni muy temprana ni muy tardía, lo que hago es asociar ambas técnicas, infiltrar en intervalo rotador y hacer también una infiltración intraarticular sin hidrodistensión capsular. Por lo tanto, conclusiones, nuestro paciente va a ser más frecuentemente una mujer en torno a 50-60 años, que de hecho si tiene diabetes sabemos que es 2-4 veces más frecuente que en la población general. Tenemos que conocer muy bien las etapas que tiene la historia natural de la enfermedad, una etapa de precongelación muy difícil de diagnóstico, una etapa de congelación inflamatoria, que es donde vemos estos hallazgos de imágenes que hemos dicho, una etapa más adhesiva, fibrosa, y ya una etapa de descongelación. Muy importante cómo nos llega a nosotros cuando vamos a hacer una ecografía. Si vemos que el paciente tiene dolor de hombro y una limitación de rotación externa en comparación con el lado contralateral, ya clínicamente sospecharemos e iremos a buscar los signos ecográficos que hemos comentado anteriormente, que sobre todo va a ser el engrosamiento y la hipoclinicidad de las estructuras del intervalo rotador, del ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral. El aumento de vascularización a este nivel es poco frecuente encontrarnos en las ecografías. Y en resonancia magnética, ¿cuáles son los signos que buscaremos? Buscaremos sobre todo la ocupación del triángulo graso del intervalo rotador subcoracoideo y el edema en las fases agudas y el engrosamiento con hiposeñal en T1 y en T2 en las fases crónicas. Con respecto a las infiltraciones, vamos a quedarnos que hay muchos tipos de infiltraciones, fase aguda normalmente infiltración a nivel del intervalo rotador, fase crónica hidrodistensión capsular o inyección intraarticular, y en esa fase intermedia se puede realizar una infiltración, dos infiltraciones a nivel de intervalo rotador y a nivel intraarticular glenohumeral. Esto es todo con respecto a los tratamientos ecoguiados de la capsulitis adhesiva. Muchas gracias. En próximos vídeos mostraré cómo realizar con guía ecográfica este tipo de infiltraciones y otras infiltraciones ecoguiadas.